Tienes 18 años y estás descargando Unity a las 3 de la mañana porque acabas de ver otro de blog en YouTube sobre un tipo que desarrolló un juego indie solo durante un año y ganó $200.000 en la primera semana después del lanzamiento en Steam. No puedes dormir porque ya tienes el juego en la cabeza, enorme, hermoso, con mundo abierto, sistema de crafteo, clima dinámico y una historia que hará llorar a la gente. Abres el editor, miras una escena vacía con un plano gris y un cubo en el centro, y te parece que todo esto es solo cuestión de tiempo. El primer tutorial te enseña a mover ese cubo con el teclado, y sientes algo parecido a la euforia porque el cubo responde a tus pulsaciones, y eso ya es más que nada. Sigues los tutoriales uno tras otro, hora tras hora, sin darte cuenta de que simplemente estás copiando código ajeno sin entender por qué funciona exactamente así, y no de otra manera. Haces un plataformer siguiendo un tutorial, un shooter siguiendo un tutorial, un clique sencillo siguiendo un tutorial, y en algún momento te das cuenta de que sabes reproducir soluciones ajenas, pero no sabes crear las tuyas propias. Entonces decides aprender C almohadilla de verdad, a través de cursos, de la documentación de Microsoft, de Stack Overflow, donde la mitad de las respuestas las escriben personas que explican las cosas como si ya supieras aquello sobre lo que preguntas. Entiendes qué es la programación orientada a objetos, por qué una variable no es visible desde otro script y qué significa la palabra static, en un contexto que aún no terminas de asimilar. Pasas 3 meses en esto y haces tu primer juego pequeño, no siguiendo un tutorial, sino solo, desde la idea hasta la compilación, y es un runner móvil con una mecánica simple que subes a Google Play y que descargan 8 personas, 7 de las cuales son tus familiares. Entiendes que la brecha entre el juego en tu cabeza y el juego en la pantalla no es una cuestión técnica, sino una cuestión de decenas de miles de horas de práctica, y que la mayoría de las personas que comienzan este camino lo abandonan exactamente aquí, en este momento de comprensión. Te matriculas en una carrera, ya sea en ingeniería de software en una universidad, ya sea en cursos online especializados, o simplemente decides aprender por tu cuenta con recursos gratuitos porque leíste que John Carmack no terminó la universidad. Si vas a la universidad, los primeros 2 años te enseñan matemáticas, álgebra lineal, cálculo, teoría de probabilidades, y no entiendes para qué, hasta que empiezas a trabajar con motores de física y te das cuenta de que las matrices de rotación que odiabas en segundo curso son exactamente lo que controla el comportamiento de la cámara en el espacio tridimensional. Comienzas a construir un portafolio porque sin él no te contratan. Eso lo sabe cualquiera que haya abierto alguna vez una oferta de Junior Game Developer en LinkedIn o en cualquier otro portal de empleo. Haces 3 juegos pequeños que realmente funcionan y en los que realmente se puede jugar, los subes a itch.io. Grabas vídeos de gameplay y presentas las páginas de manera que se vea que pensaste en la experiencia del usuario, y no simplemente entregaste una tarea. Mandas los primeros currículums y recibes silencio a cambio, porque hay pocas posiciones junior. Hay muchos aspirantes, y tus juegos todavía parecen proyectos universitarios y no una demostración de pensamiento comercial. Haces una prueba técnica para un estudio pequeño que desarrolla juegos hipercasuales para móviles, exactamente los que tú nunca descargas porque te parecen primitivos. Te piden implementar un sistema de object pooling, optimizar el renderizado y conseguir que el juego mantenga 60 fotogramas por segundo en un dispositivo de hace 5 años. Resuelves 2 de los 3 puntos en los 3 días que te dan. Y eso es suficiente para que te llamen a una entrevista donde el director técnico te pregunta sobre patrones de diseño. Y respondes correctamente la pregunta sobre el singleton, pero no puedes explicar por qué usarlo es más frecuentemente un problema que una solución. Te contratan. Tu primer salario es alrededor de $1.500 al mes si trabajas en remoto para una empresa extranjera, o algo similar dependiendo del país y del estudio. Es menos de lo que esperabas y más de lo que gana la mayoría de tus compañeros que aún no han encontrado trabajo. Tus primeras tareas consisten en corregir bugs en código ajeno escrito hace 2 años por alguien que ya no trabaja en la empresa y que no dejó ninguna documentación. Lees ese código durante horas intentando entender la lógica de alguien a quien nunca conociste, y eso te enseña a leer código mejor que cualquier tutorial. Aprendes a trabajar con el sistema de control de versiones, Git, no en teoría, sino en la situación en que accidentalmente haces un force push a la rama principal y el desarrollador senior te explica con voz tranquila qué es exactamente lo que acabas de hacer y cómo arreglarlo. Y esa conversación la recuerdas mejor que cualquier clase. Trabajas en un equipo que lanza un juego hipercasual cada 2 o 3 semanas. Lo prueba en eficacia publicitaria según la métrica CPI,
coste por instalación, y mata el proyecto si el CPI supera los $2, porque la economía unitaria no cuadra. Ves cómo mueren juegos en los que se invirtieron 2 semanas de trabajo de un equipo de 5 personas, y entiendes que en el desarrollo móvil el producto no es lo que a ti te gusta, sino lo que la gente descarga y en lo que permanece más de un minuto. Te quedas en ese trabajo un año o año y medio, ganas velocidad, aprendes a cumplir los plazos, aprendes a hablar el mismo idioma que el productor y el diseñador de juegos, aprendes a explicar las limitaciones técnicas de manera que no suenen a excusa, sino a información para tomar decisiones. Comienzas a entender la diferencia entre lo que es técnicamente posible y lo que es razonable hacer en los 3 días que quedan antes del lanzamiento. Te ofrecen unirte a un estudio que hace algo más serio, juegos casuales con metajuego, o un F2P RPG, o un pequeño proyecto AA, y aceptas porque quieres ver cómo están construidos los juegos con profundidad real. Tu salario crece hasta los $2.500 o $3.000 si trabajas para el mercado occidental. Recibes el título de desarrollador middle no porque alguien te lo otorgue solemnemente, sino porque en un momento determinado dejas de pedir permiso para cada decisión de arquitectura y empiezas a tomarlas tú mismo. En este nivel no te dan tareas, te dan problemas. Una tarea es, haz que el personaje salte. Un problema es, los jugadores abandonan el nivel en el segundo 23. Averigua por qué y propone una solución. Aprendes a trabajar con analítica, amplitude, Game Analytics, dashboards propios, y a observar el comportamiento de miles de personas reales en tu juego, lo que cambia completamente la intuición sobre qué funciona y qué no. Creías que una cinemática bonita al inicio del nivel retendría al jugador, pero los datos muestran que el 80% de la gente la salta y se irrita si no se puede saltar. Trabajas con shades, escribes código para la GPU en HLSL o GLSL, y eso se siente como una profesión separada dentro de la profesión, porque aquí hay una lógica diferente, ejecución en paralelo, otras limitaciones y otra manera de pensar sobre los datos. Te familiarizas con el Profile, la herramienta que muestra cuántos milisegundos tarda cada operación en cada fotograma, y aprendes a encontrar el bottleneck, ese punto que ralentiza todo lo demás. Resulta que la mayoría de las veces no es el renderizado ni la física, sino código no optimizado de gestión de memoria que alguien escribió hace 2 años y que nadie tocó porque funcionaba. Empiezas a seguir la Game Developers Conference a través de las charlas en YouTube, porque una entrada para la GDC cuesta varios miles de dólares y eso aún no está en tu presupuesto. Pero las charlas las publican gratis 6 meses después, y ves cómo los desarrolladores de Naughty Dog explican la animación procedural de personajes en The Last of Us, como el equipo de Riot Games describe cómo optimizaron el código de red para 1 millón de jugadores simultáneos, como los desarrolladores independientes desglosan la economía de sus lanzamientos indie hasta el último centavo. Eso te da una comprensión de la escala, ves lo profundo que se puede llegar en cada especialización. Eliges una especialización, porque ser bueno en todo es imposible, y ser excelente en algo concreto es una ventaja competitiva real. Algunos se van al Gameplay Programming, todo lo relacionado con los controles, las mecánicas, la sensación del juego. Otros se van a gráficos, renderizado, iluminación, postprocesado, todo lo que hace al juego visualmente memorable. Otros se van a la programación de sistemas, motores, herramientas, pipelines, y trabajan no sobre el juego, sino sobre aquello con lo que otros desarrolladores crean juegos. Otros se van a la programación de red y resuelven problemas de sincronización de estado entre clientes con 200 milisegundos de latencia, lo que suena aburrido hasta que entiendes que eso es exactamente lo que determina si alguien está haciendo trampa en un juego online o porque te han matado desde detrás de una esquina. Te conviertes en desarrollador senior en algún momento entre el 4º y el 6º año de trabajo. Y eso no significa que lo sepas todo, significa que sabes evaluar la complejidad de una tarea sin conocer la solución de antemano, y que sabes tomar decisiones técnicas teniendo en cuenta las consecuencias que aparecerán 6 meses después. Entiendes que una solución rápida ahora casi siempre significa una solución lenta más adelante. Y sabes explicarle eso al productor en términos de riesgos y plazos, no en términos de deuda técnica, que él no percibe como un problema real. En una empresa occidental, trabajando en remoto o habiendo emigrado, un senior game developer gana entre 80 y 140 mil dólares al año, según datos de Glassdoor y Levels Fee de los últimos años. Y las cifras varían según si trabajas en un estudio A o en una empresa del nivel de EA, Ubisoft o Riot Games. Empiezas a mentorizar a los juniors, y eso resulta ser inesperadamente difícil,
Porque explicar lo que haces de forma intuitiva es una habilidad distinta que no surge automáticamente de saber hacerlo. Aprendes a dar feedback en los code reviews de manera que sea sobre mejorar el código y no sobre demostrar quién es el más experimentado. Te das cuenta de que los buenos seniors son aquellos tras cuya conversación la persona entiende más y no se siente peor. En algún momento te preguntan si quieres pasar a una posición de lead, test lead o game dev lead de un equipo de 5 a 8 desarrolladores. Lo piensas durante mucho tiempo porque entiendes que es un trabajo diferente, no una evolución del actual, sino un reemplazo. Programarás menos y hablarás más, planificarás. Resolverás conflictos entre personas con distintas visiones sobre la arquitectura. Responderás preguntas no sobre tecnología, sino sobre prioridades. Si aceptas, los primeros 6 meses en el rol de lead se sienten como una escasez permanente de tiempo, porque todavía intentas escribir código tú mismo, mientras simultáneamente planificas el sprint. Hablas con el productor sobre el alcance. Haces reuniones individuales con cada uno de tus desarrolladores e intentas entender por qué Carlos y Miguel no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo implementar exactamente el sistema de inventario. Entiendes que la posición de lead consiste en saber crear las condiciones en las que tu equipo hace el mejor trabajo del que es capaz, y eso es mucho más difícil que hacer ese trabajo tú mismo. Aprendes a estimar tareas en semanas personas sin mentir, ni en dirección al optimismo para complacer al productor, ni en dirección a la sobreestimación hasta el punto en que el plan pierde sentido. Aprendes a decir no a features que no llegarán a tiempo para el lanzamiento, y a hacerlo con argumentos y no con disculpas. Empiezas a entender que el scope creep, la expansión gradual de las tareas más allá del plan inicial, es la causa más común del fracaso de proyectos, y que hay que combatirlo constantemente, en cada reunión. Y no solo una vez. Tu equipo lanza un proyecto, quizás un juego móvil, quizás un lanzamiento en Steam, quizás una actualización de un juego online ya existente. Si es en Steam, miras la página el día del lanzamiento y ves cómo las reseñas se acumulan en tiempo real, primero de quienes estaban en la wishlist, luego de compradores aleatorios. Lees todas las reseñas, incluidas las negativas, y algunas de ellas dan exactamente en el punto sobre el que discutiste dentro del equipo 6 meses atrás y perdiste esa discusión. Llevas 7 u 8 años en la industria y empiezas a ver su ciclicidad, las oleadas de hype alrededor de ciertos géneros que luego se desinflan porque el mercado se satura. ¿Recuerdas el hype alrededor de los Battle Royale después de PUBG y Fortnite, cuando cada estudio grande añadía apresuradamente un modo Battle Royale a su juego? Y la mayoría fracasó porque el género no requiere mecánicas, sino una audiencia que no puedes copiar. Ves lo mismo con los juegos NFT en 2021 a 2022 y con el Gunpla basado en IA en 2024 a 2025, y empiezas a entender que la tecnología por sí sola no hace un juego, y que las personas que persiguen tendencias sin entender que necesita realmente el jugador están malgastando el presupuesto. Pasas a la posición de director técnico en un estudio de tamaño medio, de 50 a 200 personas, o te conviertes en principal engineer en una empresa grande, lo que es aproximadamente igual en responsabilidad pero se llama de forma diferente. Ya no gestionas un solo equipo, sino que estableces los estándares técnicos para todo el estudio, cómo se escribe el código, cómo se revisa, qué motor se usa y por qué, cómo está organizado el pipeline desde el diseño hasta la implementación. Participas en la contratación y entiendes que saber contratar a la persona adecuada es una habilidad no menos importante que saber escribir el código correcto, porque una mala contratación le cuesta al estudio mucho más que una decisión de arquitectura equivocada. En este nivel empiezan a invitarte a hablar en conferencias, y descubres que hablar públicamente de tu trabajo es una disciplina aparte que hay que aprender. Preparas una charla sobre cómo tu equipo optimizó el renderizado para consolas de la generación anterior. Es material técnicamente complejo, y sabes explicárselo a otro programador, pero explicarlo de forma que resulte interesante para una audiencia de 300 personas con niveles de preparación muy distintos es otra cosa. Das la charla, recibes preguntas del público, y algunas son más inteligentes de lo que esperabas, porque en la industria hay muchas personas que piensan más profundo de lo que parece desde fuera. Llevas 10 años en la industria y conoces a personas que se fueron. Algunos se fueron a áreas afines, al desarrollo de simulaciones para el ámbito militar o médico, donde las tecnologías son las mismas pero la presión es diferente. Algunos se fueron a Big Tech porque los salarios son más altos y estables, y el trabajo, aunque menos creativo, no exige preocuparse por si el proyecto en el que llevas invertidos 3 años de vida va a recuperar la inversión. Algunos se fueron a hacer sus propios juegos y encontraron a su audiencia o no la encontraron.
Y en ambos casos lo cuentan con la cara de alguien que hizo algo importante aunque no les haya dado dinero. Tú mismo has pensado en el indie varias veces, especialmente después de lanzamientos que no cumplieron las expectativas y que no podías controlar como habrías querido, porque las decisiones se tomaban por encima de ti en la jerarquía. Sabes que el juego indie promedio en Steam gana alrededor de $5.000 durante toda su vida útil, que la gran mayoría nunca llega a recuperar la inversión, y que las historias de éxito que viste al principio del camino, Stardew Valley, Hollow Knight, Undertale, son excepciones que esconden años de trabajo, un momento de lanzamiento afortunado y un componente viral que no se puede planificar. Aún así sigues pensando en ello. Porque hay una idea que llevas varios años guardando en la cabeza. Y tienes suficiente experiencia para hacerla bien, y suficiente experiencia para entender lo arriesgado que es. Tomas la decisión de tomarte 3 meses de excedencia y hacer un prototipo. No un juego, un prototipo que responda a una sola pregunta: ¿funciona la mecánica central? ¿Es interesante jugar con ella? Lo haces en 6 semanas, se lo muestras a 10 personas, observas dónde pierden el interés e iteras. Entiendes que en eso consiste el desarrollo de videojuegos, no en el motor, no en el lenguaje de programación, no en los gráficos, sino en hacerse una y otra vez la pregunta: ¿es esto interesante de jugar? Y responderla con honestidad. Vuelves al trabajo con un prototipo que funciona y con la comprensión de que estarás listo para dar ese paso, pero no ahora. Quizás dentro de 1 año. Quizás dentro de 2. Ahorras dinero, trabajas en el siguiente proyecto del estudio, y sabes que la respuesta a la pregunta, ¿vale la pena?, no depende del mercado ni de la suerte, sino de si estás haciendo algo en lo que crees tanto que estás dispuesto a invertir en ello los próximos años de tu vida sin garantías. En algún lugar ahora mismo hay alguien de 18 años descargando Unity a las 3 de la mañana y mirando un plano gris con un cubo en el centro. Cree que lo más importante es aprender a programar. Tiene razón en parte. Lo más importante es aprender a responder con honestidad a la pregunta: ¿por qué es interesante jugar a esto? Y hacerlo más rápido de lo que se acaba el dinero. Eso lleva unos 10 años.